some to Buenos días, hoy voy a hablarles sobre un tema que afecta tanto a individuos como a comunidades enteras. Esta es la invasión de casas y propiedades privadas, o como se conoce popularmente como invasores o ocupas. Este fenómeno que se presenta en distintas partes del mundo, aunque esta vez nos vamos a centrar en nuestro lugar de origen, Yucatán, en específico Mérida, Humán, Canacín, que son las zonas más afectadas de este fenómeno. Estos casos tienen importancia en muchas cosas legales, sociales y económicas. Para empezar, es importante entender qué significa una invasión de propiedad. Se refiere a la ocupación ilegal de un terreno, vivienda o edificio por parte de personas que no tienen derechos sobre ese espacio. En muchos casos, estas invasiones se dan sin consentimiento del dueño legítimo, generando conflictos que pueden escalar a violencia. Uno de los principales problemas asociados a estas invasiones es la violación del derecho a la propiedad, un derecho fundamental reconocido por la ley. Cuando una persona o grupo invade un espacio privado, no solo vulnera este derecho, sino también expone al propietario a pérdidas económicas, daños materiales e incluso a riesgos a su seguridad personal. Con este problema en mente, decidimos hacer algunos objetivos generales en específicos también, y algunos de estos son informar a la población sobre las invasiones de vivienda y sus implicaciones, ya que se tiene que concientizar de este problema y muchos casos. Y viniendo a esto mismo de concientizar sobre este tema, también es sobre sus riesgos, consecuencias y sus medidas preventivas. También tenemos objetivos específicos, que algunos de estos son difundir información clara sobre las invasiones de casa en Mérida, Yucatán. Otra sería promover prácticas preventivas que reduzcan el riesgo de invasiones, y una de las últimas sería concientizar sobre el impacto de las invasiones en la seguridad y convivencia vecinal, ya que muchas de estas suelen generar demasiado conflicto que llegan incluso a obtener muchos casos de violencia entre los vecinos, por todo el caso de los invasores y mucho más. Nosotros queremos dar a conocer esto, ya que hemos visto que este tema no es muy hablado en, digamos, redes sociales, periódicos, hasta que alguien influyente sufra de esto. En realidad no hay muchos casos que estén documentados. Hola, yo soy Kayla Góngora y les voy a hablar un poco más sobre el marco teórico de nuestro tema a resaltar, que es los invasores o llamados ocupa, coloquialmente conocidos como paracaidista. Este marco teórico está enfocado en Mérida, Yucatán, Canacín y Humán. En este marco teórico les hablaremos sobre el origen, las perspectivas sociológicas y de trabajo social, los factores urbanos, el marco jurídico y conflictividad legal. El origen de este término surge alrededor de los años 80 en España, Europa. Las ocupaciones o viviendas en esta ciudad o en este país no son meramente delictivas, pero nosotros nos vamos a centrar en el estado de Yucatán, Canacín y Humán, donde aquí en México al menos el ocupar una vivienda o ser paracaidista, este tema se volvió un poco ideológico, pero ha sido muy poco relevante. Casi no se habla de él, casi no hay notas o casi no se le toma la importancia que debería, porque esto sí es un problema bastante grande. Sobre la perspectiva sociológica y de trabajo social, aquí en Mérida hay una propuesta que dice centrarse más en investigar el problema, por qué la gente es ahorillada usualmente a ocupar, y esto es debido a, como factor urbano, la falta de acceso a vivienda digna.
el hecho de que a los propietarios sí les perjudica y o bien cuando los ocupas no encuentran una casa como tal, empiezan a invadir terrenos. Un ejemplo muy claro, en el sur de Mérida hay literalmente como un fraccionamiento que se llama el del fraccionamiento, o bien no se llama, le dicen el fraccionamiento de los paracaidistas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto sí es un factor urbano al que afecta. Ocupan un área que podría estar designada para otra cosa y esta gente pues lo invade. Entonces ya nos vemos afectados de esa forma. Igual otro ejemplo muy claro es a unas cuadras de mi casa hay un terreno baldío donde está construida una barda. Un ocupa rompió esa barda para poder acceder al terreno. Ahora, como marco jurídico y conflictividad legal, aquí en Mérida o al menos en México, la ocupa es ilegal como tal. Pero hay una ley que ampara a los ocupas, o no sé si podría decirse ampara, pero hay una ley donde ellos pueden pelear una propiedad si la han vivido o pueden o comprueban que han mantenido esa casa durante un cierto margen de años. Ahora bien, los ocupas sí son un problema. Los ocupas es como una plaga que día con día crece, pero no se trata. Es un tema que no es visible, es un tema que le hace falta difusión, y la forma de erradicar esto sí es en donde entraría nuestro trabajo social, es investigar o hacer propuestas para mejorar esto, es decir, el acceso a trabajo, acceso a vivienda digna, etc. Esto fue un poco sobre el marco teórico. Agradezco su atención. Bueno, pues para la propuesta gráfica elegimos hacerlo con un tríptico, ya que es más fácil difundir información. El tríptico se llama Invasores de Casas, como dicho tema. En este tríptico pusimos muy buena información, pusimos consecuencias, dato interesante, noticias, etc. Conclusión sobre el tríptico. Al analizar el tríptico de invasores de casas, podemos concluir que el fenómeno en Mérida, Yucatán, es un problema complejo que involucra aspectos sociales, legales y humanos. El primer punto es problema social y legal, la falta de acceso a vivienda digna, el crecimiento de población desordenado y la presión económica ha llevado a la ocupación irregular de predios y viviendas ajenas en Yucatán. El segundo punto es casos recientes. En agosto de 2023 se reportó la invasión de casas en la colonia San Luis Sur, Dunzmucán, en Mérida, donde varias familias ocuparon inmuebles deshabilitados alegando necesidad económica. Otro caso ocurrió en Canacín, en 2022, donde invasores se apropiaron de terrenos ejidales generando conflictos violentos. El tercer punto es fenómeno global. Este problema no es aislado en Yucatán. Se replica en México y en diferentes partes del mundo como España, Argentina y Brasil, donde el fenómeno ocupas también ha generado mucha polémica. Y el punto número 4, que es necesidad de abordaje integral. Es importante abordar esta problemática con un enfoque a Yucatán, considerando las causas subyacentes como la falta de vivienda digna y presión económica. Y pues bueno, en resumen, el tríptico de invasores de casas nos muestra que este es un tema multifacético que requiere de atención y también soluciones integrales para abordar las causas raíz y mitigar los conflictos asociados con las invasiones de casas. Y pues eso ha sido todo por el video y muchas gracias por ver.